Recordamos el rubro labor periodística masculina en televisión. Programa Aldea Global Semanal. ¡Vamos, la aldea! El premio binacional Río de los Pájaros. Bueno, muchas gracias a las autoridades que han hecho posible esta entrega en Entre Ríos para toda la gente de la República Argentina, que involucra también a la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Este es un premio de carácter más personal que por el programa, pero el programa tiene otras características que ojalá podría contarles también cómo lo hicimos, cómo lo iniciamos y cómo lo trajimos a la provincia de Entre Ríos. A mi familia, obviamente, a los organizadores, a mi esposa María Inés, a mi hija que está en representación de ella, Sol, bueno, a Fausto, que ha hecho posible los sueños de la realidad de traer un programa de carácter internacional a la provincia de Entre Ríos y bueno, destacarme en forma personal. Así que agradezco profundamente a todos ellos. Muchas gracias, muy amable. Looks like they're gonna send in the Marines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto encontrarnos con ustedes en esta nueva emisión de esta Aldea Global Semanal. Por cierto, tenemos que agradecer a la gente del Círculo Entrerriano de Televisión, también a aquellos organizadores, también coordinadores como Marcelo Coutinho, por el premio que hemos recibido el pasado 19 de abril, el premio binacional Río de los Pájaros, en este programa en dos ocasiones, en la mejor labor periodística, en cuanto a mí me toca, claro, y también en el mejor programa de carácter internacional. Le estamos muy agradecidos, hemos pasado una velada sumamente agradable. Por cierto, agradecemos los dos galardones que hemos recibido. Bien, ahora nos metemos de lleno ya en los temas que tienen que ver con los de carácter internacional, los que vamos a ir desarrollando durante esta media hora, por supuesto condensados. Uno de ellos tiene que ver con las elecciones pasadas en Venezuela, con el triunfo de Maduro por muy escaso margen frente a Capriles, lo que marca un doble problema: la situación del planteo de la oposición acerca de si los votos estuvieron bien recontados, si hubo o no irregularidades en el mismo, y el reconocimiento de algunas naciones y la protesta que hace, por ejemplo, en el pedido de recuento de votos que hace los Estados Unidos, entre otros. También los problemas económicos por la devaluación del bolívar y la crisis que genera la inflación en este país. Dos temas que tendrá que resolver este nuevo gabinete de Maduro, que no tiene muchos cambios con respecto al que estaba establecido en el marco del antiguo presidente, el fallecido Hugo Chávez. Otro de los temas que trataremos tiene que ver con la muy probable, podríamos decir, beatificación, ya fue en el 2011, que se convierta en Santo Juan Pablo II. Porque hay instancias que se están llevando a cabo en el Vaticano sobre la aprobación de un segundo milagro que en el derecho canónico se necesita para que una persona que haya fallecido, en este caso Juan Pablo II, que falleció, recordemos su santidad en el año 2005, sea declarado santo. Y después, como tema central y con una situación que se está viviendo y muy tensa, se ha vivido durante muchos días de tensión por lo que pasa en la península coreana, la amenaza y la retórica constantemente de Corea del Norte y las distintas respuestas a las negociaciones de paz que tienen una aceptación media por parte del único país estalinista cerrado, que tiene muchas dificultades para la alimentación, pero que es una de las grandes potencias en armamentos a nivel mundial. Estamos hablando, claro, de ese régimen duro de Corea del Norte, de Kim Jong III, podríamos decir de alguna manera. Bien, estos son los temas que le vamos a adelantar. Nos metemos ya en lo que es el segundo bloque de la segunda, en este espacio de la Aldea Global Semanal, y después en el desarrollo de los temas. Acompañan esta Aldea Global Semanal RGB Lighting Systems,
Organización Deimonás, Negocios Inmobiliarios. Bodegas Bullies Hermet. Hotel Olimazú. Ascensores Alfonso. Transportes Premat Sociedad Anónima. Ricardo Ismael Lescano. Venta de bombas. Bombas para riego. Quincho Campo Adentro. SCS Computación. Refrigeración Sur. Partes y repuestos. Autoservicio mayorista y minorista Colón. Hidrosol. Representante de piscinas IWI. Distribuidora Leonel. Agua de mesa Polarito. El Galpón del Tata. Calidad en productos regionales. Automotores Leonel. Agencia Chevrolet y multimarcas. Parrilla La Costera. Hostería Nahuel. La situación en Venezuela, lo que le habíamos anticipado, tiene que ver con heridas y diferencias. Heridas que aún no cicatrizan por la muerte de Chávez, diferencias que existen luego de las elecciones y la disputa por ese escaso margen de votos que hubo entre el ganador Maduro y Capriles, y la situación económica que vive el país. Venezuela. Nuevo gobierno y crisis. Días difíciles lo que hemos pasado. Siempre hay que tener conciencia de eso, mucha conciencia. Porque los enemigos de la patria la tienen. Ahí vemos al imperio estadounidense amenazando a nuestro país. Y sale la oligarquía apátrida de la derecha apátrida a aplaudir las amenazas del imperio contra la patria. En medio de la tensión política por las denuncias de fraude electoral y con un país complicado por la inflación y la devaluación del bolívar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio comienzo a su mandato con la toma de juramento de su gabinete. Maduro confirmó en sus cargos a 15 de los 32 ministros y reconoció en cada uno de ellos su lealtad al fallecido presidente Hugo Chávez. Los nuevos funcionarios juraron ante Dios la Constitución, el legado de los libertadores y la memoria eterna de Chávez. La mayor modificación de este gabinete, que no difiere mucho del formado por Chávez, es la creación de una sola vicepresidencia económica que ocupará Nelson Merentes, exdirector del Banco Central de Venezuela y flamante ministro de Finanzas. Mientras que Maduro avanza en la formación de su gobierno, que durará hasta el año 2019, la oposición no cede con sus críticas por la falta de transparencia en el proceso electoral del domingo 14 de abril pasado. A las 8 de la noche, que se oigan todas las ollas y cacerolas en toda Venezuela, en el barrio, que demos un cacerolazo que se oiga en el mundo. El ex candidato opositor, Enrique Capriles, que perdió con Maduro por el estrecho margen de 1.8 puntos porcentuales, exige que haya un recuento de cada uno de los votos, porque durante las elecciones se registró una gran cantidad de irregularidades. Una vez que esto suceda, se comprometió a reconocer los resultados. La situación se desbordó con explosiones de violencia en distintos puntos del país y acusaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición con respecto al origen de los instigadores. Asimismo, Estados Unidos y otros países insistieron en que se revisen los resultados para demostrar su validez y apaciguar el conflicto.
la posibilidad de que Juan Pablo II, el santo próximo, podríamos decir, que murió en el año 2005, que fue después el Papa que lo reemplazó, Ratzinger, y ahora el Papa Francisco, que se va a ocupar de los asuntos canónicos dentro del derecho, si hay o no comprobable un segundo milagro. De ser así, algunas versiones dicen que en octubre Juan Pablo II podría ser un nuevo santo. Juan Pablo II, más cerca de la santidad. Habemus Papam. Cardinalem Wojtyła. El segundo milagro que necesita Juan Pablo II para ser elevado a la cúspide de los altares ha ocurrido. El equipo médico que asesora en el Vaticano a la Congregación para las Causas de los Santos declaró como científicamente inexplicable la curación de una mujer, por lo que deducen que la misma se ha producido por la intermediación de Karol Wojtyła. Si el equipo de teólogos y de cardenales que tiene ahora que examinar ese presunto milagro también da su visto bueno, y si el Papa Francisco también lo aprueba, Juan Pablo II podría ser proclamado santo en breve. Algunos medios italianos hablan incluso de la posibilidad de que pueda ser canonizado en octubre próximo. Juan Pablo II ya fue proclamado, recordemos, beato en mayo del año 2011. Fue el proceso de beatificación más rápido de los últimos 500 años del cristianismo, a tan solo 6 años y 29 días de su muerte. Et elle m'a demandé une fois, je lui ai dit, mais non, mais tu sais bien que je peux plus écrire. Elle m'avait même proposé d'écrire de la main droite. Et je lui ai dit, mais ma main droite, je commence aussi à trembler. Et elle m'a dit, mais si. Et elle a insisté. Et donc, j'ai obéi, j'ai pris le stylo et j'ai écrit. Et devant cette écriture illisible, j'ai beaucoup d'émotions. Et donc voilà, j'ai écrit Jean-Paul II, mais c'était vraiment illisible. El milagro que le permitió subir a los altares tuvo como protagonista a Marie Simon-Pierre, una monja francesa a la que en el año 2001 le fue diagnosticado Parkinson, una enfermedad degenerativa incurable. Al parecer, se curó después de rezarle a Juan Pablo II. El principal impulsor de la causa de la beatificación de Juan Pablo II, Monseñor Elagumi Ode, presentó en enero pasado un primer informe preliminar sobre esta segunda curación inexplicable. Según los procedimientos canónicos, para ser declarado santo, el Papa polaco necesita realizar un segundo milagro. Aparentemente, todo parece indicar que los trámites ya están cumplidos y que Juan Pablo II está cada vez más cerca de convertirse en santo. Hacemos una breve pausa, en instantes retornamos en esta Aldea Global Semanal. Ya volvemos. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Visite Termas Colón. Todo para disfrutar. Cálidas y transparentes aguas termales, amplio parque, abundante naturaleza, el mejor paisaje del río Uruguay. Y para chicos y grandes, diversión a pleno en el espectacular Parque Acuático Colón. Termas Colón, abiertas todos los días por calle Cepeda y Belgrano. Termas
Termas Colón. Naturalmente distintas. Colón, Entre Ríos. El tiempo pasa distinto. El Centro Terapéutico El Solar Colón, a través de la Fundación Lerralos, sigue trabajando por la plena equiparación de oportunidades. Fundación Lerralos, Paysandú 267, teléfono 03447 424051, Colón Entre Ríos, www.elsolarcolon.com.ar. ADCADIS, para la plena integración de niños y jóvenes con necesidades especiales en la familia, la escuela y la sociedad. Escuela Privada de Educación Integral número 25, ADCADIS, Boulevard Ferrari 638, Colón Entre Ríos, teléfono 03447 423546, www.adcadis.org.com. Bienvenida a la gente en este segundo bloque de esta aldea global semanal, donde ya estamos cumpliendo casi un año, si contamos casi las semanas que estamos en el aire, por cierto, por las distintas señales, por Nuevo Mundo también, al cual agradecemos, por cierto, estar presentes con este resumen internacional. Para este segundo bloque tenemos un informe especial que contextualiza lo que está pasando en Corea del Norte, lo que le decíamos al principio cuando le vendíamos los temas que íbamos a tratar. Uno de ellos está vinculado a la guerra en sí, que el conflicto que en el marco de la Guerra Fría entre 1950 y 1953 hubo un enfrentamiento armado con el apoyo de China, Corea del Norte, los Estados Unidos en el medio, la posibilidad de una tercera guerra mundial que al final no sucedió, y luego de 3 años de enfrentamientos, sí, lo que hubo fue un armisticio, que técnicamente, de acuerdo a los que conocen sobre los derechos internacionales acerca de cuándo hay una guerra o no, aún no finalizó. Y de hecho, Kim Jong III, el heredero de lo que es el gobierno de Corea del Norte, ha desconocido ahora todos los armisticios que establecían la paz en 1953. Vamos a hablar entonces de la situación de Corea hoy y también de aquella guerra pasada. Corea. Tensión en la península. Después de una escalada de la tensión militar en la península coreana, Corea del Sur, Estados Unidos y Corea del Norte comenzaron a insinuar una posibilidad de diálogo. Sin embargo, por el momento la mayor parte de sus energías están dedicadas a rechazar las condiciones previas de la otra parte. Corea del Norte reiteró su exigencia de ser reconocido como una potencia nuclear, afirmando esto como un requisito previo para comenzar un diálogo con Estados Unidos. Totalmente inaceptable fue calificada la exigencia estadounidense de que Corea del Norte se comprometiera a abandonar su programa de armas nucleares y misiles antes de que comiencen las conversaciones. Además, el gobierno norcoreano afirmó que toda reunión en la mesa de negociaciones debe ser entre estados con armas nucleares. Mientras tanto, Estados Unidos señaló que jamás aceptará a Corea del Norte como una potencia nuclear, a pesar de que el país asiático realizó su tercer ensayo con bombas en febrero pasado. Asimismo, durante un viaje a Seúl, Pekín y Tokio a principios de este mes, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, afirmó que Pyongyang debe probar primero su seriedad cuando habla de controlar su programa nuclear. Corea del Norte respondió pidiendo que la ONU retirase sus sanciones y el fin de todos los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y su vecina Corea del Sur.
En estos ejercicios participan más de 2.000 efectivos de las fuerzas marinas de ambos ejércitos, poniendo a prueba buques, carros blindados, entre otros equipamientos. Los dos aliados han anunciado que su programa terminarán pronto y que solo tienen carácter defensivo. Lo decíamos de alguna manera, lo que pasaba en Corea en estos días, las negociaciones de paz que intenta John Kerry, ex candidato a presidente de los Estados Unidos, que está justamente en la zona y que es una suerte de vocero de los diálogos que se pueden mantener con Corea del Norte para no llegar a un conflicto, donde en algún momento hubo una serie de relaciones a 6 bandas que se dicen, donde participó China, antigua aliada a Corea del Norte, la Rusia, la ex Unión Soviética también aliada a Corea del Norte, hoy por cierto no de acuerdo con la política que se lleva en la península nortecoreana, pero en definitiva lo cierto es que la situación de Corea pone en vilo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el medio hay armas nucleares. Lo que pasaba justamente en 1950, cuando comenzaba la segunda, podríamos decir, parte de la década del siglo XX, ¿no? 1950 en adelante, y que muchos pensaron que era el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Guerra de Corea. Las ideologías en el campo de batalla. La Guerra de Corea fue una guerra entre Corea del Sur, apoyada por la ONU, y Corea del Norte, apoyada por la República China, con ayuda de material militar de la Unión Soviética. La guerra fue el resultado de la división de Corea por un acuerdo de los aliados tras la conclusión de la Guerra del Pacífico al final de la Segunda Guerra Mundial. La península de Corea había permanecido ocupada por Japón desde el año 1910 hasta el final de la guerra, tras la rendición incondicional del Imperio del Japón. Los estadounidenses dividieron la península por el paralelo 38, el norte del cual quedó ocupado por tropas soviéticas y el sur por las estadounidenses. El fracaso de la celebración de elecciones libres en toda la península en el año 1948 acentuó la división entre ambas partes y el norte estableció un gobierno comunista. El paralelo se convirtió todavía más en una frontera política entre ambas Coreas. Aunque las negociaciones para la reunificación continuaron en los meses anteriores a la guerra, la tensión se intensificó con escaramuzas transfronterizas e incursiones en el paralelo 38. La escalada de tensión degeneró en una guerra abierta cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio del año 1950, en lo que suponía el primer conflicto armado serio de la Guerra Fría. Las Naciones Unidas y particularmente los Estados Unidos acudieron en ayuda de Corea del Sur para repeler la invasión, pero en solo 2 meses los defensores fueron empujados al perímetro Pusan, un área pequeña en el extremo sur de la península, antes de que los norcoreanos fueran detenidos. Una rápida contraofensiva de las Naciones Unidas devolvió a los norcoreanos más allá del paralelo 38, casi hasta el río Yalu, y entonces entró en el conflicto la República Popular China del lado del norte. Los chinos lanzaron una ofensiva que forzó a las Naciones Unidas a volver al otro lado del paralelo 38, para lo que la Unión Soviética ayudó con material militar a los ejércitos chinos y también norcoreanos. En 1953 la guerra cesó en un armisticio que restauró la frontera entre las Coreas cerca del paralelo 38 y creó una zona desmilitarizada de Corea, una franja de 4 kilómetros de anchura entre ambos países, una suerte de colchón, donde diversos rebrotes de lucha se siguen produciendo hasta la actualidad.
Con las dos Coreas auspiciadas por potencias extranjeras, la guerra de Corea fue una guerra subsidiaria. Desde el punto de vista de la ciencia militar, combinó estrategias y tácticas de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Comenzó con una campaña móvil de rápidos ataques de infantería, seguido por incursiones de bombardeos aéreos, pero se convirtió en una guerra estática de trincheras desde julio del año 1951. El costo en vidas humanas que se cobró esta guerra fue muy alto. Se estima que Corea del Sur y sus aliados tuvieron cerca de 778.000 muertos, heridos y mutilados, mientras que en el bando de Corea del Norte tuvo entre 1.187.000 a 1.600.000, además de 2,5 millones de civiles muertos o heridos, 5 millones quedaron sin hogar y más de 2 millones de refugiados. Esto la hace uno de los conflictos bélicos más sangrientos desde la Segunda Guerra Mundial. Unos 54.000 estadounidenses y 500.000 chinos murieron en la guerra. Bien, hasta aquí llegamos en esta aldea global semanal. Ha sido un placer encontrarnos con ustedes, realmente ha sido un gusto compartir esta media hora junto a ustedes. Ustedes saben que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico aldeaglobalsemanal@gmail.com. También seguirnos a través de nuestro portal, donde subimos primero nuestros programas a YouTube y después a nuestro portal www.aldeaglobalsemanal.com.ar. Por su compañía, gracias. Que sigan bien.